Hola, buenos días a todos. Vamos con la sesión de hoy. La sesión de hoy va a hablar sobre TAVI, que sabéis que es un tema sin duda de máxima actualidad. El título es Una TAVI para toda la vida y pues presentará al ponente. En primer lugar, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Estamos aquí en el Hospital Clínico de Valencia, el doctor Sergio García Blas. Nada, recordaros a todos que tenéis el chat para formular cualquier pregunta o comentario que tengáis durante la presentación. Luego lo discutimos y sin más dilación, pues vamos a arrancar la sesión de hoy. Bien. Sí, perfecto. Pues vamos a hablar del tema de la TAVI, que sabéis que, bueno, en los últimos años, ahí está. En los últimos años, pues hemos asistido, en las últimas 2 décadas, digamos, a una gran evolución, una eclosión de la TAVI, ¿no? De la mano de pues una amplia evidencia científica que nos ha llevado desde pacientes no operables hasta el riesgo bajo, acompañado además de un desarrollo tecnológico, experiencia en cuanto a la selección de pacientes, implante, cuidados pre y post, ¿no? Entonces, esto nos ha hecho pues, que ya en las últimas guías del año pasado nos ponen un poco, incluso en los 70 años, la indicación, pues, de una forma bastante amplia de TAVI, ¿no? Entonces, eh, aún así, cuando hablamos de pacientes TAVI, seguimos teniendo un amplio espectro de pacientes, ¿no? Pacientes más de alto riesgo, digamos, de pacientes más añosos, más con fragilidad, comorbilidad, ¿eh? Y pacientes, por otro lado, de bajo riesgo, pacientes pues, más jóvenes, con menos problemas clínicos. Entonces, en el espectro de, de alto riesgo, lo que tenemos que asegurarnos es que a nuestro paciente realmente la TAVI le va a ofrecer un beneficio clínico relevante, es decir, que va a mejorar su calidad de vida hoy, ¿no? Porque si no, la disyuntiva es le ponemos una TAVI o no hacemos nada o hacemos un soporte sintomático. Sin embargo, cuando nos acercamos al bajo riesgo, la cuestión no es solo, bueno, pues vamos a aportarle algo, sino vamos a tener un resultado muy bueno, un resultado óptimo, perfecto, la mejor válvula posible. Pero además, como vemos, cada vez son más jóvenes, con lo cual tenemos que empezar a pensar que estos pacientes van a vivir muchos años y eventualmente van a tener otros problemas o incluso es posible que necesiten otra prótesis. Entonces, en este subgrupo tenemos que empezar a tener la idea de hacer una estrategia valvular a lo largo de la vida. Y es que esto es una realidad. Vemos en registros americanos que desde los primeros años en los que prácticamente todo era alto riesgo, pues ha ido evolucionando a riesgo intermedio y bajo riesgo, ¿no? Incluso en esta década, pues aproximadamente cerca de un tercio de los pacientes remitidos para TAVI serían considerados de bajo riesgo. Entonces, ¿realmente estamos preparados para ampliar la TAVI de forma extensa en el bajo riesgo? Pues tenemos hace unos años estos estudios pivotales, que son los estudios iniciales, con las dos plataformas más consolidadas, con más evidencia, la autoexpandible y balón expandible, que nos indicaban que en pacientes de bajo riesgo, pues la TAVI era no inferior o incluso podía ser superior a la cirugía. Bueno, esto es una... pues bueno, es lo que se basa esa ampliación de la TAVI al bajo riesgo. Pero lo bueno que nos dan estos estudios es que nos van a dar una perspectiva temporal importante. Claro, los estudios previos eran pacientes de más riesgo, más añosos, con menos esperanza de vida, con lo cual menos seguimiento de qué pasa con esas válvulas y con esos pacientes. Pero estos ensayos en bajo riesgo sí que está programado un seguimiento incluso hasta 10 años. Y en este año, bueno, finales del pasado, principios de este, tenemos resultados recientes, ¿no? Entonces, tenemos seguimiento a 6 y 7 años de estos ensayos pivotales de bajo riesgo. Y vemos que la TAVI sigue siendo competitiva frente a cirugía, eso nos refuerza. Pero sí que se han entendido algunas, no diría yo, alarmas, pero bueno, sí empieza a llamar la atención que en este siguiente a más largo plazo, pues las curvas de TAVI y cirugía empiezan a cruzarse en este caso o a acercarse en este caso. Las diferencias no son significativas, desde luego, pero bueno, pues quizá hay una tendencia a igualarse o a ver que algo está pasando o que puede pasar con las TAVIs, ¿no? Entonces, aún así hay que mantener la perspectiva, o sea, la TAVI en bajo riesgo sigue teniendo unos resultados excelentes a medio plazo. Estos estudios lo confirman, no hay que
pensar que hay que cambiar ningún tipo de paradigma, pero sí que tampoco tenemos que bajar la guardia y decir, oye, pues es que para todos los pacientes, ¿no? Yo creo que esto nos refuerza en que tenemos que seguir aprendiendo y aplicando bien la indicación, planificar y, como digo, en estos pacientes más jóvenes, de riesgo más bajo, pues pensar con el foco amplio en toda la vida del paciente, de todos los problemas que pueden aparecer. Lógicamente, tenemos que esperar el seguimiento a más largo plazo de estos ensayos pivotales, ¿no? Para saber si esa especie de tendencia o ese acercarse o cruzarse las curvas se va a mantener o hacia dónde va a ir, si hay diferencias entre el tipo de TAVI, si esto va a tener algún tipo de impacto clínico relevante. También estamos empezando a tener más experiencia o tendremos más experiencia con el TAVI y ver el pronóstico de la misma y, bueno, pues luego cómo integraremos eso en la práctica clínica. Pero hasta entonces, pues tenemos que tomar decisiones en este grupo de pacientes. Entonces, creo que, como decimos, estos pacientes tienen una entidad diferencial y hay que pensar en estos puntos pues de forma independiente, ¿no? Tenemos que asegurar que estamos eligiendo bien al paciente, que es un perfil que realmente se va a beneficiar o en el que la TAVI va a ser realmente la terapia de elección, ¿no? Porque si no, pues lógicamente tenemos otra alternativa que es la cirugía en estos pacientes. Luego tenemos que, a la hora de planificar, de seleccionar y planificar, tener el foco en que la primera TAVI quede perfecta, tenga el mejor resultado posible, con el menor riesgo posible y con un ojo en las opciones futuras. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es valorar el paciente para decir, oye, pues realmente nuestro paciente está en este bajo riesgo, ¿no? Y todo ponerlo en el contexto, además, también de las expectativas de vida del paciente. Tenemos que ver un poco más allá de solo la válvula aórtica, ver otras situaciones cardiológicas que pueden influir en el resultado de la intervención o en el pronóstico de los siguientes años, como es la presencia de otras valvulopatías. Sabemos que es muy frecuente que aparezcan otras valvulopatías, especialmente la insuficiencia mitral. Entonces, tendremos que ver qué impacto puede tener la TAVI sobre esa insuficiencia mitral y viceversa, la insuficiencia mitral en el futuro, ¿no? Sabemos que puede mejorar después de la TAVI, especialmente si es un perfil funcional. Eso tenemos que valorar la etiología de la TAVI, intentar anticipar las posibilidades de mejoría, la etiología, perdón, de la insuficiencia mitral, ver las posibilidades de mejoría o hacer una estrategia, ¿no? Decir, bueno, pues sabemos que si no mejora, pues es funcional y se puede abordar con un clip mitral. O no, a lo mejor si no funciona el paciente, pues se puede operar y solo operamos de una válvula. Bueno, tendremos que tenerlo en cuenta. Otra situación es la enfermedad coronaria, ¿no? La enfermedad coronaria es muy frecuente o hasta hacer entre un tercio y la mitad de los pacientes pueden tener enfermedad coronaria. Entonces, yo creo que ya desde hace años sabemos que no en todos los pacientes hay que estudiar y tratar la enfermedad coronaria, pero en este perfil de bajo riesgo sí, ¿no? En este perfil de bajo riesgo son pacientes que la enfermedad coronaria puede tener implicaciones. Eso no quiere decir que haya que revascularizar a todos probablemente, pero bueno, ya tenemos pequeños estudios que nos van un poco perfilando qué hacer con esto o qué ventajas y inconvenientes tiene la revascularización, ¿no? Probablemente en pacientes que no sean tan bajo riesgo y vasos con enfermedad menos significativa, a lo mejor podemos poner la TAVI y ver qué pasa con la enfermedad coronaria y no revascularizar de entrada, porque sabemos que esa revascularización general a todos pues puede aumentar el riesgo de sangrados. Sin embargo, en vasos más proximales, con estenosis más severa o con una alta carga de isquemia, probablemente en estos sí que debamos hacer el intervencionismo. Y en pacientes con multivaso o con lesiones más complejas, pues siempre nos podemos plantear si no es mejor hacer un abordaje quirúrgico de ambas patologías. Y también para elegir bien a nuestro paciente tenemos que indagar un poco más en algunas características de la propia enfermedad valvular aórtica, ¿no? Esto enlazará un poco también con lo siguiente de la planificación del procedimiento y de las posibilidades de éxito, pero ya de entrada tenemos que tener en mente el tema de la válvula aórtica bicúspide, que va a ser además más frecuente en estos pacientes de menos edad. Entonces, la válvula aórtica bicúspide es un tema pues, bueno, complejo y controvertido, pero sí que tenemos que reconocer como punto de partida que, uno, que no tenemos una evidencia aleatorizada sobre ese subgrupo específico, pero sí que tenemos como una alerta, ¿no? El Notion 2, que es un estudio pequeño también, pequeño, pero también en bajo riesgo,
que en este caso no alcanzó la no inferioridad de la TAVI frente a la cirugía. Es verdad que es un estudio pequeño, que los intervalos de confianza fueron muy amplios, entonces eso probablemente penalizó el no alcanzar la no inferioridad, pero más allá de eso, claro, eran pacientes más jóvenes y que incluían pacientes, más o menos una cuarta parte de pacientes con válvula aórtica bicúspide. Entonces, si se analizaba los resultados en tricúspide, no había diferencias y, sin embargo, bicúspide sí que iba peor la TAVI que la cirugía. Entonces, bueno, pues esto es una alerta, ¿no?, para decir que la válvula bicúspide tenemos que verla con más cuidado, con más cariño, porque si lo hacemos una estrategia de todos TAVI, pues puede penalizarnos, ¿no? Sin embargo, tenemos datos observacionales y tenemos criterios para elegirla, registros en cuanto a la morfología, calcificación del RAFE y demás, que nos ayudan un poco a seleccionar dentro de todo el espectro de válvulas aórticas bicúspides, pues aquellas que sí que pueden ser más favorables para un mejor resultado y un mejor pronóstico con TAVI, o por lo menos un pronóstico competitivo. Y es que no tenemos que perder de vista que, aunque hablemos de los ensayos pivotales, de que, bueno, el bajo riesgo, que es factible, pues que muchos pacientes se excluyeron, ¿no?, de estos estudios. Entonces, siempre tenemos que tener el foco en la selección adecuada del paciente. Y esto lo enlazamos, como decimos, en este paciente que le quiero poner una TAVI, ¿cómo me va a quedar? ¿O qué posibilidades tengo de un éxito? ¿Y cómo definimos el éxito? Pues aparte de, lógicamente, no tener complicaciones importantes y superar la intervención, pues queremos que quede un gradiente lo menor posible, una expansión lo más adecuada posible, porque tenemos datos de que si no lo alcanzamos puede penalizar en el largo plazo. De hecho, bueno, pues en una válvula que se ha retirado probablemente en relación o hipotéticamente en relación con problemas de expansión, ¿no? También tenemos que asegurar que el leak periprotésico sea el menor posible, mínimo o cero en este grupo de pacientes. Es verdad que pequeños grados de leak parece que no tienen implicaciones en el pronóstico, pero volvemos a lo mismo. Muchos datos que tenemos a este respecto no son en pacientes tan jóvenes ni con tanta expectativa de vida. Entonces, pequeños grados de leak podrían tener influencia en el pronóstico de estos pacientes. Entonces, tanto la calcificación valvular, especialmente cuando son grandes masas asimétricas, luego muy importante calcificaciones en el tracto de salida, ¿no? Todo este tipo de situaciones aumentan el riesgo de complicaciones y de un resultado peor, ¿no? También tendremos que valorar cuál es el riesgo de alteraciones en la conducción, del riesgo de necesidad de marcapasos, que es uno de los talones de Aquiles de la TAVI hoy en día, y, bueno, establecer estrategias, pues, tipo estimulación fisiológica o algo para pacientes más jóvenes. Y todo esto también ponerlo en el contexto de la factibilidad y del riesgo del acceso transfemoral, que es el que realmente es más competitivo en estos pacientes. Y cuando decidimos poner una TAVI en estos pacientes, no solo tenemos que seleccionar al paciente adecuadamente, planificar que quede lo mejor posible, sino tener un ojo hacia el futuro, ¿no? Que no nos esté penalizando cosas o influyendo causando un problema futuro, ¿no? Y uno de ellos es el reacceso coronario, ¿no? Como veis, hay distintos tipos de diseños de TAVI y no es lo mismo el diseño y la posición que hagamos de la TAVI para el reacceso coronario, ¿no? Válvulas que tienen un stent más alto, más alargado, y sobre todo si están implantadas altas y en función también de la anatomía de la raíz aórtica, pues el reacceso coronario puede ser más difícil, ¿no? Lógicamente, estas válvulas ofrecen otras ventajas en cuanto a gradientes, sobre todo en anillos pequeños y demás, pero puede tener esta desventaja. Entonces, esto tenemos que anticiparlo y que integrarlo en nuestra decisión. Sí que es verdad que esto es una preocupación de los fabricantes y veis que en las últimas evoluciones pues, se han hecho cambios en el diseño para favorecer precisamente este acceso coronario, pensando en estos pacientes que pues, tienen muchos años para desarrollar enfermedad coronaria y a lo mejor pueden tener en un futuro necesidad de intervencionismo percutáneo. Y en este sentido hay un concepto que es el alineamiento comisural, ¿no? Nosotros sabemos que las comisuras de la válvula nativa están colocadas aquí y aquí es la salida de la derecha y del tronco. Entonces, lo ideal es que cuando ponemos una TAVI, las comisuras que tiene la TAVI, es decir, donde van cosidos estos postes, pues al final son un impedimento físico, que lo ideal es que estén en la misma posición
donde estaban las comisuras nativas. Porque si estos postes están enfrentados a los ostium coronarios, el reacceso coronario va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, bueno, hoy en día hay estrategias para intentar mejorar este alineamiento comisural, pero es verdad que a día de hoy no tenemos un mecanismo activo para asegurar este alineamiento. Están trabajando todas las TAVIs en ello, pues, para poder asegurar este resultado, porque además se sabe que tener un buen alineamiento comisural no solo mejora el acceso coronario, sino pues puede tener implicaciones incluso en la función y en la durabilidad de la TAVI. Y luego, como decimos, hay que tener, no hay que pensar que la TAVI va a fallar en estos pacientes, pero sí hay que tener un ojo en qué pasa si falla, ¿no? ¿Qué pasa si en un paciente de 70 años le pongo una TAVI y dentro de 10 o 15 años necesita otra? Pues uno de los principales problemas puede ser la oclusión coronaria cuando ponemos una TAVI dentro de otra TAVI. ¿Por qué? Pues porque, como sabéis, el diseño de las TAVI tiene un stent, ¿no? Una falda para sellar, para disminuir el leak, y luego los velos. Entonces, aunque los velos de la TAVI queden enfrentados a los ostium coronarios, no hay problema, porque en diástole pues, se cierra y entra la sangre por aquí a través de los struts. Pero si nosotros ponemos una TAVI dentro de esta TAVI, estos velos de la TAVI inicial van a quedar abiertos, con lo cual esto se transforma en un cilindro por el que no va a pasar la sangre. Entonces, depende de cuál es la TAVI inicial y de cómo pongamos la segunda TAVI, pues vamos a tener lo que llamamos una neofalda, ¿no? Un tramo en el que ahí la TAVI se ha convertido en un cilindro y por ahí no va a pasar la sangre. Entonces, nosotros, si analizamos la anatomía coronaria, de la raíz aórtica, tenemos aquí un plano de riesgo coronario, ¿no? En el sentido de que todo lo que quede por debajo de este plano no va a influir sobre las coronarias, ¿no? Que tendríamos la derecha y aquí el tronco. Y luego, cuando ponemos una TAVI dentro de la TAVI, tenemos ese plano de neofalda, ¿no? Hasta aquí va a quedar abierta la TAVI inicial y por aquí no va a pasar la sangre. Entonces, si nosotros ponemos un TAVI y la neofalda queda por debajo del plano de riesgo de las coronarias, pues ahí no va a haber ningún problema. Entonces, si nosotros anticipamos que eso es lo que va a pasar en el futuro, pues sabemos que no va a haber un problema coronario por poner un TAVI. Sin embargo, si nuestra TAVI inicial va a quedar por encima del plano coronario, pues eventualmente un TAVI puede tener problemas, ¿no? Y lo que tendremos que ver es, si esto sucede, qué distancia hay desde esa neofalda a la aorta, a los ostium coronarios o a la unión sinotubular, para ver qué hipotético riesgo tenemos en el futuro, pues ya os digo, de oclusión coronaria, de secuestro de los senos, ¿no? Entonces, esto tenemos que pensarlo ya antes de poner la primera TAVI para no tener problemas en el futuro e integrarlo en nuestra decisión a la hora de TAVI o cirugía o a la hora de qué TAVI ponemos, cómo la colocamos. Porque la cirugía tras TAVI, claro, no es algo en lo que vayamos a pensar, pero sí que tenemos que conocerla y tenemos que saber que operar una TAVI y explantarla tiene sus complicaciones. No hay mucha experiencia, pero vemos que en los últimos años va creciendo el tipo de intervención, la reintervención tras TAVI. De momento sigue siendo infrecuente. Se calcula que hay aproximadamente en el seguimiento un 1% de reintervención tras TAVI y solo un tercio son explantes quirúrgicos. Pero no es una operación simple porque muchas veces requiere hacer algún tipo de actuación sobre la raíz aórtica porque ha habido muchas adherencias, ¿no? Y además en otras ocasiones pues, requiere otro tipo de actuaciones quirúrgicas. Entonces, y además los registros que tenemos hoy en día nos indican que el riesgo no es bajo, puede haber un riesgo hasta un 15% de mortalidad en los primeros 30 días, con lo cual es algo que en lo que iremos aprendiendo, pero que es una estrategia compleja. Y una vez que la hemos decidido poner, pues no debemos olvidar que en estos pacientes de bajo riesgo, pues es especialmente importante hacer un seguimiento reglado para anticiparnos a cualquier problema, tratarlo y definir estrategias, ¿no? Tanto de alteraciones no estructurales, estructurales, etcétera, y hacer un seguimiento clínico adecuado, ¿no? Y en el futuro, pues según vayamos aprendiendo, teniendo más evidencia, teniendo un desarrollo
tecnológico, pues nos vamos a poder plantear a lo mejor alternativas que hoy por hoy pues no sabemos cómo pueden funcionar, ¿no? Siempre tendremos pues válvulas mecánicas y otro tipo de procedimientos estándar y en pacientes más mayores pues elegir TAVI o cirugía según corresponda, pero si vamos bajando la edad y nos planteamos pacientes que pueden requerir incluso a lo mejor en un futuro un tercer procedimiento, pues tendremos que ver qué es mejor, operar, luego poner una TAVI y otra TAVI, o poner una TAVI inicial, después operarle si mejoramos las capacidades de explantar esas TAVIs y luego si esta cirugía falla en un futuro todavía tener otra papeleta en una TAVI o dos TAVIs y solo en el futuro operar, etcétera. Bueno, esto es muy pronto para saberlo, pero a la vez que vayamos caminando, pues se nos van a ir planteando esta serie de posibilidades, ¿no? De hecho, en Estados Unidos ya tenemos datos de que aumenta mucho la frecuencia de TAVIs en menores de 65 años, ¿no? No es nuestro escenario y no es ahora mismo nuestra situación, pero quizá lo sea en un futuro. Entonces, está claro que la TAVI ha cambiado la historia de la estenosis aórtica radicalmente y ahora estamos empezando a recibir todos estos datos de pacientes más jóvenes, ¿no? Entonces, necesitamos más datos, más conocimiento, más experiencia, pero tenemos que tener el foco en que no se trata solo de elegir bien a mi paciente para que quede bien la TAVI de hoy, sino tener el foco en el futuro. Así que esto era lo que quería comentar. Muchas gracias por vuestra atención. Pues nada, Sergio, muchísimas gracias por la presentación. Y sin más, pues nada, vamos a despedir, agradeceros a todos los que os habéis conectado. Por si acaso no se oye, estaba despidiendo el doctor Enrique Santas, agradeciendo a todos los asistentes, por supuesto. Gracias al doctor Sergio García por la excelente presentación que ha realizado, también al doctor Enrique Santas por su moderación y, como no, una vez más, darle gracias a la Sociedad Valenciana de Cardiología por permitirnos seguir sponsorizando estas videoconferencias. Recuerdo que estarán en Organon Pro y en unos días y luego quedará todo el año y también, por supuesto, estarán colgadas en la web de la sociedad. E instarles a la siguiente, que será la última de este ciclo de sesiones, tendrá lugar el 25 de junio, en la que la doctora Celia Gillopis, del Hospital General Universitario de Castellón, dará una charla sobre miocardiopatía dilatada idiopática, del genotipo a la expresión clínica. Sin más, con esto, pues muy agradecidos y damos por finalizada la sesión.